Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Ayn Rand Center Latinoamérica y a este nuevo webinario del martes 6 de la tarde, hora argentina. Mi nombre es María Martí, soy presidente de Ayn Rand Center Latinoamérica y con el objetivo de promover las ideas de Ayn Rand y de su filosofía objetivismo en la región de Latinoamérica. Como saben, y para los que se estén sumando por primera vez a este webinario, les quiero recordar que todos los webinarios de Ayn Rand Center se llevan a cabo los días martes a las 6 p.m. de hora argentina y son transmitidos por Facebook Live. Los hacemos también para que quieran sumar y tener una participación un poco más activa en las preguntas y respuestas. Y luego los subimos siempre también al canal de YouTube de Ayn Rand Center. El martes que viene tendremos a una invitada muy especial, Andrea Rondón, que es miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad, que va a hablar de cómo las ideas de Ayn Rand pueden cambiar Venezuela para escapar del infierno que están viviendo en este momento, así que están todos invitados al webinario del martes que viene. Para aquellos que se suman por primera vez, también los quiero invitar a visitar nuestra website, aynrandlatam.org, para aquellos también que quieren recibir información seguida o mensual o semanal de actividades que hago, invitamos a suscribirse en la página de la Ayn Rand Latam, se pueden suscribir aquí al newsletter mensual Rand Express, y a seguirnos en nuestra fanpage Ayn Rand Center Latinoamérica, sumarse a nuestro grupo de debate, ahora hay unos cuantos debatiendo también el tema de las drogas ahí, el Ayn Rand Latinoamérica, y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube, que estamos como Ayn Rand Latam. Y otra vez siempre les doy esta recomendación, para aquellas personas que quieran estudiar objetivismo y quieran involucrarse más en las ideas de Ayn Rand, lo mejor que pueden hacer es ir a las fuentes y leer a la misma autora. Nixon les va a poner aquí ahora una pequeña encuesta que hacemos todos los webinarios, simplemente para medir la familiaridad de nuestra audiencia de Ayn Rand, y por hacer nuevos webinarios, nuevos cursos, y queremos saber un poquito cómo, qué temas apuntar, y va a depender un poquito de justamente la familiaridad que tenga la gente con las ideas de Ayn Rand. Así que, Nixon, si podemos hacer la encuesta. No sé si está apareciendo o no, porque no la veo. Ya está. Ah, dice que ok, perfecto. Bueno, y también aquellos que tengan preguntas, que quieran conectarse con el centro, que quieran organizar alguna charla, algún webinario o alguna conferencia en sus ciudades, se pueden comunicar con nosotros a estas dos direcciones, info@aynrandlatam.org o a webinars@aynrandlatam.org. El día de hoy tenemos un tema muy especial, estamos haciendo bastante ruido con los webinarios. La semana pasada estuvimos tocando el tema de la despenalización del aborto. En esta ocasión tenemos la legalización de las drogas, es un paso hacia la libertad, y tenemos con nosotros a una gran oradora, que no es familiar, ya han preguntado muchos, somos muy amigas, pero no es familiar, que se llama Antonella Martí, que es directora asociada del Center for Latin America en Atlas Network, que está en Washington, D.C., es investigadora y analista en Fundación Libertad, y autora de 3 libros, de La dictadura intelectual populista, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, y Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Así que, sin más, bienvenida Antonella, ¿estás por ahí? Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Un placer, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Está con muchas ganas de escucharte hablar, a vos en particular, pero sobre todo este tema que encima ahora están las redes que explotan, sobre el tema de las drogas, así que te dejo con la audiencia para que nos ilumines un poco sobre este tema que es bastante controvertido, pero sabemos que la tenés muy clara. Así que muchas gracias y te dejo charlar un rato, y después la gente va a poder ir sumando también sus preguntas acá al Q&A, que vamos a hacer también media hora de preguntas y respuestas. Gracias, Santo.
Muchas gracias, María. Gracias de verdad por la invitación, por todo el trabajo que ustedes están haciendo desde el centro, ¿no? Para difundir las ideas de Ayn Rand a lo largo de América Latina, que creo que es algo que nos hacía falta, ¿no? Desde hace rato, y ustedes, bueno, y vos principalmente, están llevando a cabo esta tarea tan importante a lo largo de América Latina, así que un especial reconocimiento por eso. Sí, efectivamente, como bien lo decías, María, yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es un tema fundamental, un tema crucial, un debate que nos debemos también hace mucho tiempo, un tema que creo que tenemos que empezar a poner más sobre la mesa, ¿no? Creo que es algo que tenemos que hacer, y mucho más en América Latina, ¿no? En una región que está muy afectada por el tráfico ilegal de drogas, este gran flagelo del narcotráfico, ¿no? Y además sabemos también cómo ese dinero del narcotráfico ha estado incluso y ha llegado incluso a financiar y a dar soporte económico a muchos de estos regímenes que forman parte de ese socialismo del siglo XXI. Uno de ellos es Venezuela, pero bueno, este es otro aspecto de la cuestión, ¿no? Creo que hoy es importante que nos enfoquemos en esta tarea, ¿no? De por qué la importancia de legalizar las drogas, y por qué además, como bien lo afirmaron en el título del encuentro, esto sería, o esta medida, esta política pública sería una manera de avanzar hacia un camino de libertad, ¿no? Y yo acá siempre empiezo dejando algo claro, ¿no? Yo cuando hablo de legalizar las drogas, digo las drogas y digo todas las drogas, ¿no? Yo estoy a favor de la legalización de todas las drogas, y siempre, por supuesto, suelo hacer énfasis o hincapié especial en el cannabis puntualmente, porque creo que tiene cientos de usos de los que no muchos están al tanto, ¿no? Y siempre también hay creo que un tema tabú, ¿no? Que se ha generado en torno al tema de las drogas, y precisamente de la marihuana, ¿no? Muchas veces se caen estos grandes mitos que tenemos a lo largo de la región y del mundo incluso. Por ejemplo, es mentira esta idea de que uno empieza fumando marihuana y después, no sé, terminás en la casa del crack, ¿no? Adicto a todo. Son grandes falacias que creo que tenemos que empezar a derrumbar, y que voy a intentar ponerlas hoy sobre la mesa en esta conversación, ¿no? Y además creo que son cosas que hay que demostrar con números y con datos. Por eso hay que recurrir siempre a los números y a los datos y a la práctica, empíricamente. Ahora, yo siempre en este sentido me enfoco en hablar de legalización, primero porque es fundamental sacar las drogas de la ilegalidad, ¿no? Creo que esa es la clave de esto. Y es importante acabar, por supuesto, con esa intromisión del Estado en asuntos como este y en muchos otros, ¿no? Yo creo que en eso es un tema puntual al que tenemos que hacer referencia. Ahora, cuando hablamos de despenalizar, partimos de que, digamos, esa conducta deje de ser un delito. Sí, eso es clave, es fundamental, pero también yo hago hincapié en el concepto de legalización, ¿no? Que es al que nos vamos a referir un poco en esta conversación, ¿no? Que es el acto por el cual esta conducta, ¿no? Se vuelve legal y deja de estar prohibida. Creo que eso es algo que, para empezar a entrarnos en el tema, y claro, yendo de la mano también con algún tipo de norma que ponga los ojos sobre tal conducta, ¿no? Recién lo hablábamos antes de entrar en la conversación, como por ejemplo la edad a partir de la cual se puede empezar a comprar, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, yo no creo que el Estado tenga que ni regular el comercio, ni la posesión, ni la entrega, ni la facilitación, menos el precio, ¿no? Y tampoco creo que el Estado tenga por qué estar a cargo del cuidado de la gente, ¿no? Entre otros temas. Ahora, yo creo que tiene que ser como cualquier otro bien que se pueda conseguir. Creo que el Estado no está para regular los precios de nada, ¿no? Y menos de esto, ni para su comercialización, como lo decíamos recién, ni para su administración, como también lo decíamos recién. Entonces, tenemos que pasar de una conducta prohibida a una conducta permitida, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave de la idea que vamos a tocar hoy, además de hacer cierto énfasis en la cuestión empírica, ¿no? De esto. Ahora, vayamos también al porqué de la cuestión. Yo acá también voy a recurrir un poco a citar a ciertos autores, ¿no? A pensadores incluso liberales, y creo que en esto también es fundamental enmarcarnos en el aspecto histórico,
¿no? Incluso de las drogas en general, siempre haciendo en este sentido un poco de hincapié en el cannabis puntualmente. Y toda esa historia de las drogas es algo que lo hace muy bien Antonio Escotado, es este maravilloso autor español en su Historia General de las Drogas, un libro maravilloso, maravilloso que yo recomiendo mucho, y es claramente visible, yo creo en esto, cuando uno estudia, tal vez, o cuando uno lee sobre la legislación egipcia, la mesopotámica, la romana, a lo largo de la historia de la civilización del ser humano, nunca hubo un problema con las drogas, ¿no? Ese problema, entre comillas, con las drogas, con las sustancias psicoactivas, si queremos definirlo de alguna manera, empieza puntualmente en el siglo XX, ¿no? Antes de eso no había sido un problema, o no había funcionado como un problema como tal, ¿no? De hecho, la primera indicación en la historia del consumo de drogas se da ya desde el año 2300 a.C., e incluso antes, también eso lo vamos a ver a lo largo de la conversación de hoy, pero fíjate que tiene un largo tiempo y nunca fue un problema. Y no había narcos, ¿no? Digamos, esta cuestión empieza a aparecer y empieza a surgir cuando se comienza o se da inicio a esa lamentable guerra contra las drogas, ¿no? Como es llamada, que encabeza lamentablemente Estados Unidos en ese sentido. Pero el punto yo creo que está ahí, ¿no? Es algo en lo que hace mucho hincapié Antonio Escotado, por eso yo siempre recomiendo mucho hacerle seguimiento a sus obras, a sus escritos, a sus videos. Creo que es una persona que lo hace muy bien. Hace muy poco lo tuvimos también en Argentina, de la mano de Fundación Libertad, también ahí con ustedes, María. Así que siempre recomiendo mucho a los que están interesados en este tema seguir a Antonio Escotado. Pero claro, el punto yo creo que está en esta cuestión central, ¿no? Y lo podemos ver siglo tras siglo, como recién lo mencionábamos, y cómo es esta cuestión de las cosas percibidas tal vez como buenas o como malas, ¿no? Y cómo muchas veces caemos en ese juego de lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, donde constantemente, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, a lo largo de las épocas, se buscan chivos expiatorios, constantemente se buscan chivos expiatorios, ¿no? Y ahora ha tocado una cruzada contra las drogas, ¿no? En el siglo XX las drogas, en el siglo XIX el libre pensamiento, en el siglo XVIII, por ejemplo, la autonomía sexual, en el siglo XV, ¿no? El mal absoluto en ese momento era la magia o las brujas, ¿no? La persecución. Digamos, yo creo que estas cuestiones nos muestran que siempre ha habido y siempre ha existido un mal absoluto, ¿no? Época tras época. Y eso lo dice muy bien también Antonio Escotado, ¿no? Los humanos vamos cambiando de mal absoluto en mal absoluto, creo que es algo también a lo que hay que ponerle el ojo. Ahora, uno de los principales motivos por los que yo creo que también tenemos que avanzar hacia la legalización de las drogas, insisto, no solo en América Latina, sino también en todo el mundo, tiene un carácter individual, es decir, referirnos al individualismo. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer hincapié en el cannabis, ¿ok? A ver, yo creo acá que la planta de cannabis debe ser legal, al igual que el resto de las drogas, para que se respete la libertad individual de cada ser humano de consumir lo que desee, ¿no? Y que pueda cada individuo hacer lo que quiera y lo que le provoque con su propio cuerpo, porque cuando hace lo que le provoca con su propio cuerpo, uno es dueño de sí mismo y no está dañando a nadie más. Ahora, que a otra persona le parezca mal o bien lo que está haciendo, eso ya es otro tema, ¿no? Y creo que esa otra persona, digamos, tiene que vivir y dejar vivir, ¿no? Un poco el lema de lo que tenemos que empezar a plantear. Ahora, volviendo un poco a los mitos de los que hablábamos recién, siempre suele decirse que en caso de legalizar, por ejemplo, la marihuana, no solamente para el uso medicinal, sino también para el uso recreativo, que creo que es algo también lo que tenemos que hacer un poco de énfasis, dicen que cuando, este mito grande, ¿no?, que hay de que en caso de que legalicemos la marihuana va a haber un número cada vez mayor de consumidores, ¿no? Esta es una gran falacia, una gran mentira. ¿Y por qué digo esto? Porque está visto en los números. Ahora vamos a ir viendo tal vez distintos casos donde se puede ver cómo esto, digamos, no es así, ¿no? Estos grandes mitos que giran en torno al tema de las drogas. A ver, ¿y esto lo refiero en qué? Porque el alcohol o el cigarrillo sean legales, por ejemplo, si yo no deseo consumir alcohol o cigarrillos, o si yo soy consciente de las consecuencias perjudiciales que el consumo del alcohol, el cigarrillo, de cualquier cosa, o el azúcar incluso, pueden tener
sobre mi cuerpo, yo no voy a consumir más alcohol o más cigarrillo o más azúcar. Es, digamos, simple. Si alguien quiere consumir drogas, y esto creo que es algo que lo sabemos todos, si alguien quiere consumir drogas en un sitio, en un lugar, en un país o en una ciudad donde las drogas son ilegales, o sea, créanme que esa persona va a tener acceso a esas drogas de la manera que sea, ¿no? Siempre van a estar, siempre van a existir, ¿no? Y sean ilegales, digamos, no te cambia ese aspecto. Vas a tener, digamos, droga de peor calidad, con peores precios, y además con un mercado negro detrás, con narcotraficantes que se enriquecen a partir de eso, y ahora también vamos a ver por qué. Ahora, yo creo que esto es claro, y creo que sabemos siempre lo que termina, y como liberales, ¿no? Como libertarios, sabemos lo que termina pasando con cada prohibición. Cada vez que se recurre a la prohibición, se termina creando un mercado detrás de esa regulación o prohibición. E insisto, mientras la marihuana, mientras las demás drogas sigan estando prohibidas, el narcotráfico va a seguir teniendo ese negocio perfectamente asegurado, en América Latina y a lo largo del mundo. Además, yo en esto creo mucho también en empezar a pensar o reflexionar sobre los grandes beneficios, ¿no? que traería consigo la legalización de las drogas. Al menos en el caso de la marihuana, que no solamente para el uso recreativo, sino también para el uso medicinal. A ver, es un hecho, ¿no? Que la marihuana, y si esto lo ves en los números, no mata a nadie. Al contrario, digamos, o sea, ¿a qué voy con esto de que no mata a nadie? Que nadie se muere por consumo de marihuana, nadie se muere por exceso de consumo de marihuana, no hay, digamos, eso no pasa. Al contrario, ¿no? Se usa incluso, como decíamos recién, para usos medicinales, se ha utilizado a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, con usos medicinales, maneras de ayudar a combatir migraña, disminuye la velocidad, por ejemplo, del crecimiento de los tumores, es también buena para prevenir el Alzheimer, combate glaucomas, alivia efectos de la quimioterapia, incluso ayuda a reducir los temblores del Parkinson. Hay muchos beneficios que tiene la marihuana, por ejemplo, que si uno lo piensa en el alcohol, o sea, digamos, es la antítesis total. Y el alcohol lo podés conseguir, si bajás, digamos, a la vuelta de la esquina, tenés cualquier lugar donde puedas comprar alcohol. Entonces, o cigarrillo, o tabaco, ¿no? Creo que estos son los puntos que tenemos que ir marcando y salir de esos mitos que hay sobre estos aspectos y estos temas. La pregunta es entonces, insisto, ¿por qué el alcohol y el cigarrillo sí, y la marihuana o las demás drogas no? ¿No? Recién lo decía, el alcohol es una de las drogas más peligrosas según cualquier evaluación de cualquier estudio médico que puedas hacer. O sea, es 114 veces más peligroso el alcohol que la marihuana. Y así todo, cualquier ser humano puede comprar alcohol en cualquier lado, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier esquina, en todas partes. Ahora, ¿queremos datos? ¿Queremos números? Bueno, vamos a recurrir incluso a la Organización Mundial de la Salud. O sea, más de 100 millones de personas se murieron en el siglo XX por culpa del tabaquismo. Incluso mucha gente más muere por tabaco que por drogas ilegales, ¿no? Por fármacos, incluso por asesinatos o por accidentes de tráfico, ¿por qué no? Entonces, el tabaco, a ver, creo que en esto lo tenemos que ver así, o sea, provoca 7 veces más muertes que los accidentes de tráfico, el tabaco, y se puede conseguir en todos lados. Y respecto del alcohol, las mismas fuentes de la Organización Mundial de la Salud son las mismas que afirman que cada año 3 millones de personas mueren por su consumo, por el consumo de alcohol. O sea, el uso nocivo del alcohol es un factor causal, digamos, lo hablamos recién, de más de 200 enfermedades, trastornos corporales, digamos, y no por esto vamos a decir, bueno, vamos a prohibir el alcohol, vamos a prohibir el cigarrillo, ¿no? O sea, creo que es una cuestión acá que tenemos que empezar a ponerle el ojo. Ahora, cuando vamos a los casos puntuales, cuando vemos la experiencia, cuando analizamos lo que ha pasado en algunos, tal vez estados, si lo vemos así, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, donde la marihuana, de hecho, ya es legal, como ejemplo, Alaska, Colorado, Massachusetts, Nevada, Washington incluso, estados donde la marihuana es legal, o sea, en la actualidad, vos fíjate, más de 70 millones de estadounidenses viven en estados donde la marihuana fue legalizada para el uso medicinal y recreativo. Creo que esto es importante, medicinal y recreativo, ¿no? Porque acá no hay que ponerse con una cosa así y la otra no. No, uso medicinal y recreativo. Y en esos estados donde eso pasó, donde se legalizó, digamos, no se terminó el mundo, no se convirtieron todos los ciudadanos en drogadictos,
digamos, de hecho ha sucedido todo lo contrario, como también es el caso de Portugal, que también vamos a hablar ahora. A ver, de hecho ha sucedido todo lo contrario, insisto, se ha reducido la delincuencia en los estados donde la marihuana es legal ahora. Y la legalización además no incentivó ese consumo entre los jóvenes, ¿no? Al contrario, esto pasa y son hechos y son números, insisto. El caso de Portugal es un caso muy interesante, muy importante, un país que después de despenalizar las drogas, ¿no? Ya lleva 2 décadas en esto, despenalizar todas las drogas, ¿no? Porque no solamente algunas drogas sí, otras no, no, todas las drogas, la despenalización de las drogas, logró reducir la tasa de consumo, ¿no? Incluso del consumo de la heroína y de la cocaína. O sea, se reduce. Y en los países de Europa, fíjate, aproximadamente un 22% de los jóvenes consumen marihuana. En Portugal esa cifra llega apenas a la mitad, ¿no? Un país donde es legal. Entonces, yo creo que estos son puntos y aspectos que tenemos que tener en cuenta. El caso de Portugal, insisto, es en serio un caso muy importante para mencionar. Digamos, tienen todas las drogas despenalizadas, desde la marihuana hasta la heroína, insisto, y se volvió uno de los países más efectivos en esta materia, ¿no? En términos de política pública sobre esta materia. Ya hace casi 2 décadas que lo hizo, y hoy estamos viendo, hace tiempo estamos viendo los resultados altamente positivos de esta medida, ¿no? Además de eso hay otro aspecto que creo que también es importante. ¿Y a qué voy? A que en una sociedad donde las drogas están mucho menos estigmatizadas, los usuarios, las personas que consumen, o que tienen problemas incluso de adicción, digamos, van a tener menos dificultades a la hora de buscar ayuda que, por ejemplo, en una sociedad donde se percibe al consumidor como si fuera un delincuente, ¿no? Y se lo persigue, y se lo lleva a prisión, digamos, y se lo persigue por simplemente o cultivar o por tener algo de droga en el bolsillo. Entonces, insisto, el caso de Portugal, despenalizando todas las drogas, se ha convertido en uno de los países ejemplares y con una de las tasas más bajas en su consumo. Creo que esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Ahora, la historia yo creo que nos deja en evidencia que, digamos, más grandes son los esfuerzos de los gobiernos para prohibir una sustancia, digamos, más fuerte esa sustancia se termina volviendo. Eso es algo que ha sucedido históricamente en todo momento. Veamos el caso de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, los años 20, ¿no? Que marcó el comienzo del crimen organizado en los Estados Unidos, cuando se prohibieron las bebidas alcohólicas, esas leyes, la ley seca, ¿no? Y las regulaciones que lograron que la producción de alcohol quedara en las manos simplemente de las personas que estaban dispuestas a cometer, digamos, o a saltarse la ley, que quedaron en manos de grupos criminales dispuestos a violar la ley y a resolver las disputas a través y a partir y por medio de la violencia, ¿no? Esa famosa ley seca de los años 20 en los Estados Unidos creo que es uno de los casos que nos muestran cómo prohibir no soluciona absolutamente nada, ¿no? En ese momento, no nos olvidemos, el surgimiento de la mafia en los Estados Unidos, Al Capone, ¿no? Uno de los ejemplos, la prohibición del alcohol en los Estados Unidos creó a Al Capone, pero claro, eso no es nada al lado de los Escobar o de los carteles de droga que tenemos hoy en América Latina. Entonces, legalizando las drogas lo que haces es sacarle ese tremendo negocio a las personas que están dispuestas a violar la ley, ¿no? Legalizás las drogas, favoreces el comercio, generás empleo, abrís más empresas, digamos, son muchos los beneficios, no solamente para una economía, sino también para un individuo, ¿no? Para que un individuo pueda acceder a lo que le da la gana, ¿no? Y hacer lo que quiere con su propio cuerpo para vivir su vida de la manera que más le guste, ¿no? Sin tener a otras personas, otros gobiernos, otros grupos que le dicen qué hacer y qué no hacer con su vida. Y acá yo siempre que toco este tema, a mí me gusta mucho recomendar el libro de Gloria Álvarez, Cómo hablar con un conservador, y es un libro en el que ella incluso hace hincapié en esta temática, y menciona algo que me llama mucho la atención, ¿no? Dice que porque el alcohol y el cigarrillo son legales hoy, es que no vemos a los fabricantes, por ejemplo, de Johnny Walker agarrándose a balazos con los fabricantes del ron Bacardí, ¿no? Y por eso también es que no vemos a los fabricantes de cigarrillos, no sé, X marca, Marlboro, y los de Lucky Strike, por ejemplo, matándose entre ellos y agarrándose, digamos, o cayéndose a tiros, como pasa con
con los narcotraficantes hoy en día. Entonces, lo del alcohol es interesante. En 1929, la mafia de Al Capone, ¿qué hizo? Ametralló, ese es un momento histórico, lo tenemos todos, lo tenemos que tener presente. El momento en el que termina ametrallando a hombres de su competidor, ¿no? De Box Morgan, en esa famosa disputa por los mercados de alcohol en Chicago, ¿no? Y hoy, a ver, es impensable imaginarse, no sé, a dos empresas de cerveza o de alcohol, un Budweiser contra, no sé, los de Heineken, por ejemplo, agarrándose a tiros, ¿no? Y esas cosas no pasan, ¿por qué? Porque es legal, ¿no? Porque no se genera una creencia, digamos, y un mercado negro detrás de eso, ¿no? Es lo que pasa con toda prohibición o legalidad de cualquier bien o cualquier producto o incluso servicio. Ahora, yo creo que no cabe duda que la legalización de la marihuana y de las drogas le va a poner fin a gran parte del negocio del narcotráfico en América Latina, ¿no? De hecho, son muchos los estudios que nos muestran que el negocio del narcotráfico mexicano de marihuana está cayendo cada vez más, ¿no? Ya que la marihuana que se va cultivando de manera legal en los Estados Unidos se está corriendo a un lado a los carteles de droga dentro del mercado norteamericano. Y son muchos, digamos, los aspectos que nos terminan mostrando que el Estado no tiene por qué estar interfiriendo o interviniendo en las actividades privadas y en las decisiones personales de los seres humanos, de los individuos. Por otro lado, a los seres humanos que no les gustan las drogas, bueno, la respuesta es simple para ellos, no las consuman, ¿no? Creo que acá hay que dejar los prejuicios, hay que dejar a un lado todos estos tabúes que se gestan en torno a estas temáticas, y dejar a un lado también esos anhelos de prohibir, ¿no? Y de prohibir incluso, al menos en lo que refiere al cannabis, prohibir una planta que crece de la naturaleza, ¿no? Yo creo que acá es cada uno, cada quien tiene que decidir sobre su propio cuerpo, no el Estado. O sea, creo que este es un debate que tenemos los libertarios y que creo que es importante que lo mostremos, ¿no? A ver, cuando yo hablo de esto, de tal vez los grupos o las personas o los partidos o las ideologías que quieren imponerte algo, un modo de vida, yo muchas veces refiero al caso de los conservadores, ¿no? Que creo que por eso también es muy importante el rol que está llevando a cabo Gloria Álvarez en este momento y con la publicación de su libro Cómo hablar con un conservador, algo que también nos está impactando en América Latina, en el caso de Argentina. Entonces lo vemos algo muy claro en los conservadores, en esa derecha, ese conservadurismo rancio, muchas veces ultranacionalista también, tan nefasto, que lo único que hace es querer imponerte su estatismo emocional, o estatismo químico en esto, si querés, ¿no? Que se llenan la boca hablando muchas veces en contra del Estado, pero claro, recurren al Estado cuando les conviene para aplicar esa censura moral que necesitan para que se cumpla ese modo de vida perfecto que ellos quieren aplicarle a todo el mundo, ¿no? Con esa noción que tienen de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Entonces yo creo que son aspectos que tenemos que tener en cuenta. E insisto, al menos en el caso de la marihuana, volviendo a lo que hablamos recién, jamás ha habido problemas a lo largo de la historia de la civilización humana con esta ni con ningún otro tipo de droga. Siempre se ha convivido perfectamente, pero claro, es a inicios, insisto, como dijimos al principio del siglo XX, que países como Estados Unidos, países como Francia, países como México, vuelven el uso de ciertas drogas como algo ilegal, ¿no? Argumentando que, claro, por ejemplo, el uso de la marihuana iba a inducir a la violencia y al crimen, grandes mentiras, grandes falacias, ¿no? Y son siempre los gobiernos los que terminan fomentando la violencia, fomentando el crimen, cuando vuelven sustancias naturales en sustancias ilegales, ¿no? Y así lo empezó en su momento, ¿no? Nixon en los Estados Unidos, y la realidad es que nunca se le gana al narco. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es quitarle ese negocio. Vuelvo a insistir, cada uno es dueño de su propio cuerpo, siempre cito a Antonio Escotado, déjeme ver que lo tengo por acá, una cita que me gusta mucho de él, donde Antonio Escotado dice que de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Creo que esa es una cita fundamental, ¿no? Y es eso.
No necesitamos un papá Estado que nos cuide, no necesitamos ni estatismo emocional, ni estatismo químico, porque a algunas personas les parece mal lo que uno hace con su propio cuerpo y con las decisiones personales que cada ser humano decide tomar, ¿no? Incluso si lo pensamos a nivel político, el narcotráfico termina siendo tremendo negocio para el sector político de muchos países de América Latina, donde la institucionalidad es muy débil, donde no hay Estado de Derecho, y donde estos narcos terminan financiando tantas campañas políticas y tantos negocios con el sector político de muchos países a lo largo de América Latina, ¿no? También, bueno, personas que hablaron sobre esto, incluso Mises, Milton Friedman, ¿no? Que hablaban de la importancia de que cada uno es dueño de su cuerpo, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno, digamos, quiere tener una injerencia sobre las decisiones de vida o proyectos de vida de otra persona, digamos, ya se está pasando un límite, como dice McCloskey, ¿no? Digamos, yo puedo mover mi mano hasta donde está tu nariz. O sea, lo que vos hagas después de eso es tu vida, tu proyecto, tu decisión. Ahora, lo que quiero decir con esto que es, digamos, que el uso de las drogas no es una agresión a nadie, o sea, no es una agresión a alguien más, no es una agresión, es una simple decisión que un ser humano toma para hacer lo que desea con su propia vida, y nadie tiene el derecho a decirte qué hacer y qué no hacer con tu propio cuerpo. Ahora, yo insisto mucho con estos temas, ya para ir cerrando en unos minutitos, María, también, insisto que hay mucho desconocimiento en la sociedad sobre estos tópicos, precisamente sobre lo que se refiere a la planta del cannabis. Hay muchos tabúes, como bien decíamos, incluso hasta desconocer los efectos o tal vez las diferencias que hay entre, no sé, te lo llevo al lenguaje simple, entre un porro, por ejemplo, y aceite de cannabis. O sea, a ver, ¿a qué voy con esto? El cannabis tiene un montón de sustancias, la planta de cannabis tiene un montón de sustancias que se conocen como los cannabinoides, ¿no? Esto es algo básico. Entre esos cannabinoides están, por ejemplo, el THC, ¿no? Que es un potencial, digamos, psicoactivo, y por otro lado está también el CBD, ¿no? Que es precisamente el responsable de ese efecto sedativo que en la mayoría de los casos termina inhibiendo la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor, ¿no? Por motivo por el cual se utiliza mucho para tratar dolores. El aceite de cannabis y el cannabis en general, ¿no? Entonces el CBD, que no es el psicoactivo, es esa sustancia por la cual se estudian y se llevan a cabo tantos estudios e investigaciones sobre los usos médicos, los usos medicinales de la planta del cannabis, ¿no? Que se llama cannabis sativa, ¿no? Sativa, que significa cultivada, por cierto, es el nombre científico que le puso el biólogo sueco Carlos Linneo, ¿no? En 1753. Entonces, insisto, sobre el cannabis es muy larga la historia, la relación que tiene la planta del cannabis y de las drogas, vuelvo a insistir, en general, con la vida diaria del ser humano. E insisto con el tema del cannabis porque es una historia muy interesante. El cannabis tuvo un rol muy significativo a lo largo de la historia de la humanidad, y hoy es una planta brutalmente perseguida por tantos gobiernos, ¿no? Antes de esos condicionamientos morales, antes de esos condicionamientos religiosos, antes de esos condicionamientos políticos, las cosas eran muy distintas, ¿no? Las poblaciones antiguas, pensándolo, si querés, desde el neolítico, no tenían problemas a la hora de darle uso a todas las distintas partes que tiene la planta del cannabis, por ejemplo. Hace más de 5.000 años, o sea, también, o sea, el cannabis se utilizaba como remedio. Fíjate incluso el caso de los asirios, ¿no? Que también la usaban como medicina y como, incluso extraían, ¿no? Esto también es algo que ahora me gustaría hacer un poco de hincapié en eso, cómo extraían la fibra de la planta para el uso textil. Los venecianos, ¿no? En Venecia, allá para 1300, que construyeron su propia fábrica de cáñamo, ¿no? El famoso complejo Arsenale di Venecia, ¿no? Para autoabastecerse de cuerdas y de velas, que era algo para lo que también se utilizaba la planta del cannabis. Y no nos olvidemos, esto también lo mencionamos siempre, de Gutenberg, ¿no? Que imprime la Biblia de 42 líneas allá en 1456 sobre papel de cannabis, ¿no? El cannabis es un elemento fundamental en el desarrollo cultural de los seres humanos. Y llevémoslo a Argentina, porque creo que también seguro tenemos mucha audiencia de la Argentina, de nuestro país. Manuel Belgrano, ¿no?
que hace más de 220 años, ¿no? Cuando él ya tenía sus 27 años, Belgrano planteó un objetivo político y económico clave, ¿no? En su texto de 1797, Belgrano decía que eran increíbles y eran tremendos los beneficios que proporcionaría a un país el cultivo provechoso de esta planta, ¿no? Belgrano fue el único que habló de fomentar el cultivo del cannabis en nuestro suelo, ¿no? Que iba a ser una inyección tremendamente poderosa para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Y apuntó a la planta de cannabis porque, claro, una vez cosechada, con la fibra de la planta, se pueden fabricar telas para ropa, elementos para la navegación en su momento, o sea, no nos olvidemos, o sea, a finales de 1700, a ver, no había esa confusión o esa tergiversación actual que hay hoy sobre el concepto de la droga, ¿no? Digamos, la ebriedad en general incluso era tomada como algo sobre lo que no había prejuicios, ¿no? Y desde el año 1500 el cáñamo era, a ver, al menos en Europa, uno de los combustibles fundamentales. Era básico para la vida social y para el desarrollo agrícola, ¿no? Y además también, incluso como decíamos recién, para los barcos, las telas de las velas de todas las embarcaciones de Colón, por ejemplo, estaban hechas todas a partir de fibras del cáñamo, del mismo material que eran también los pantalones, las medias, los abrigos, la gorra de la tripulación, con los hilos de esta planta milenaria, que eran en su momento mucho más baratos que los hilos de la seda, ¿no? Entonces, son creo que casos puntuales e históricos que tenemos que tener en cuenta. Siempre menciono también el famoso ejemplo de el Club de los Hachicinos, ¿no? Este grupo parisino que experimentaba con el uso de las drogas, un grupo compuesto ni más ni menos por personalidades como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Baudelaire, Balzac, a ver, digamos, o sea, no existían esos prejuicios antes. Estos prejuicios son nuevos, son inventados y parten de ese juego, de esa moralidad, ¿no? Que hay sobre las cosas, ¿no? Digamos, esto es algo milenario y hoy nos empeñamos en castigar el uso y claramente, a ver, entran muy en juego los mandatos, como decíamos recién, religiosos, morales, políticos, pero sí, yo creo que son aspectos que tenemos que tener en cuenta, el uso milenario sobre las sustancias, ¿no? Que alteran incluso el estado mental. Cualquier sustancia que altere el estado mental de un ser humano es algo normal, algo natural que se ha hecho a lo largo de la historia, y tampoco somos la única especie que lo hace. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, hay un libro bien interesante también de Thomas Szasz, donde precisamente muestra el aspecto fundamental, un libro que se llama Nuestro derecho a las drogas, ¿no? Que yo recomiendo mucho también, que da la clave, que tenemos el derecho a consumir las drogas, punto. ¿No? Como tenemos derecho a consumir cualquier otra cosa, lo que sea. Entonces, yo creo que estos son aspectos que hay que tener en cuenta. Hay muchos mitos, vuelvo a insistir, que giran en torno a las drogas, y claro, para el prohibicionista también el consumidor es un adicto, siempre es adicto, entonces tienen que reconocer, yo creo, al menos en el caso de los prohibicionistas o los que están en contra de la legalización de las drogas, tienen que reconocer que su problema, digamos, con las drogas no es tal vez de un cálculo utilitario, sino más bien de un tema o un aspecto moral de la cuestión, ¿no? Creo que en eso tienen que ser un poco más honestos en la discusión y decir que, bueno, son las cosas que no les gustan, y punto, pero no que vengan, digamos, con un tema de que, no, que aumenta el tamaño y la cantidad de consumidores, o que genera violencia, no, o sea, no les gusta, y punto. Y vuelvo a insistir, mientras las drogas sigan siendo ilegales, el narcotráfico va a seguir teniendo su negocio asegurado. Esto lo conversaba también en uno de los episodios. Yo tengo un podcast, una serie de podcasts que se llama Hablemos Libertad, y lo hablaba hace poco en uno de los episodios con Alejandro Giovanni, gran amigo también y de Fundación Libertad, que también se especializa bastante en este tema, ¿no? Y charlábamos un poco de ese armamento pesado o esa tecnología incluso que tienen los narcos, la tecnología de geolocalización, por ejemplo, esta tecnología avanzada. Todo eso sale mucho dinero, todo eso cuesta mucho dinero, y todo eso sale de ese dinero que tiene un poco el gap del precio, que tendría tal vez el producto con el sobreprecio que tiene gracias al mercado negro. Entonces, con esto también lo charlábamos con Alejandro. Alejandro mencionaba un trabajo bien interesante de Jorge Castañera, que se llama El narco, la guerra fallida, que también, un análisis bien interesante que muestra, por ejemplo, cómo el precio de la cocaína va aumentando exponencialmente
conforme se va acercando al destino final que tiene esa droga, ¿no? Al menos en el caso de la cocaína, y planteaba, y Alejandro también nos contaba en esto, sobre este trabajo interesante de Jorge Castañeda, de cómo, por ejemplo, donde se plantea este aspecto de la cocaína, al menos en el caso de la cocaína, que 1 kilo de cocaína, al menos en un país como Colombia, empezando en un país como Colombia, salía en ese momento donde se hizo este análisis, este estudio, esta investigación, salía $1.600, $1.500, una cosa así, no recuerdo bien el número inicial. Y después ese mismo kilo de cocaína, al llegar a un país como Panamá, ya terminaba saliendo $2.500. Al llegar a México, cuando pasaba la frontera, ya salía $3.500 el kilo. Y cuando llegaba a Estados Unidos ya valía $20.000, ¿no? Y una vez que llegaba a las calles, ¿no?, de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, terminaba valiendo ese kilo, no sé, unos $100.000, ponele. Y digamos, lo que quiero decir con esto, y por lo que hago mención a este ejemplo, es que esa exponencialidad termina siendo precisamente el costo del mercado negro, o sea, de que los narcos tengan que pagar policías, que paguen paso de frontera, que paguen armamento, que paguen seguridad. ¿No? Esto todo lo vemos en todas esas series que se hacen en Netflix sobre los narcos, sobre Escobar, la historia de todos estos personajes, Chapo Guzmán, que nos muestran, ¿no?, lo que implica ese negocio, digamos, oscuro que hay detrás de todo esto, ¿no? Cuando las cosas son ilegales y para ellos, digamos, les terminan sirviendo. Entonces esa exponencialidad termina siendo el costo del mercado negro, ¿no? De tener que pagar a todos estos, a los policías, que te dejen, no sé, pasar, por ejemplo, las fronteras, poder pagar los armamentos, la seguridad, y eso que es solamente dinero de lo que estamos hablando, porque ahí no estamos contabilizando, por ejemplo, las muertes que hay en el medio de todo este proceso, ¿no? Y todo ese precio va, por supuesto, a las arcas de todos estos tipos que terminan ganando territorio con sangre, con fuego, y siempre insisto en esto, ¿no? La prohibición solamente sirve para hacer tremendos negocios para los narcos. Yo creo que esos son un poco los aspectos. María, ya creo que me pasó un poquito de tiempo, 10 minutos de más, pero creo que esos son un poco los aspectos en general que tenemos que tener en cuenta. Antonella, muchísimas gracias, súper clarificante, digamos, tu charla. Yo creo que hay una cosa que es importante, porque muchas personas me han preguntado por qué un centro como el Ayn Rand Center, que cree en una moral objetiva, hace un webinario sobre el tema de las drogas. Y yo creo que es sumamente importante diferenciar lo que es lo legal de lo moral, ¿no? El objetivismo sostiene que todo aquello que daña el estado mental de una persona o que te ayuda a evadir la realidad, cuando justamente el objetivismo lo que te dice es que tu razón es la herramienta principal que tenés para conocer la realidad y para poder tomar buenas decisiones y para poder actuar de acuerdo a tu propia naturaleza, teniendo en cuenta que querés vivir, y querés vivir como ser humano y no como una ameba o como una mosca. Es decir, todo aquello que daña ese estado mental o esa racionalidad o tu propia vida, es inmoral justamente por eso, porque te hace mal a tu propia vida, te hace mal a lo que te hace funcionar como ser humano, que es tu razón. Ahora, sin embargo, eso es desde el punto de vista moral. Ayn Rand sostenía que justamente cada uno tiene derecho, lo que explicabas muy bien, porque cada uno tiene derecho sobre su propio cuerpo, y si tenés derecho, si querés suicidarte, tenés derecho a suicidarte. Santo. Y ella tenía una frase que decía: intentar lograr el bien por la fuerza es como intentar darle a un hombre una galería de arte al precio de sacarle los ojos. Y yo creo que eso es muy importante de diferenciar, y lo que estamos tratando de hacer con este webinario no es hacer una promoción de las drogas, aparte hay diferentes cantidades de drogas, y obviamente algunas tienen unos efectos completamente distintos a otras. No es hacer una promoción de las drogas, a mí particularmente no me gustan las drogas, nunca me he drogado ni pienso hacerlo, pero sí creemos que es fundamental limitar el rol del Estado en esto, ¿no? Y como para empezar luego con las preguntas, aquí Peter Schwartz escribió también un artículo, que es un objetivista, que dice: el único medio para cambiar los valores de un hombre es la persuasión. Tienes que penetrar su mente para que él volitivamente capte el hecho de que una vida de drogas es mala para él. Hasta que, y a menos que seas capaz de hacerlo, no tienes otra forma de lograr su bien.
Así que estamos totalmente de acuerdo en la posición que sostenés, Antonella. Yo me gustaría preguntarte, empiezo rompiendo el hielo con esta pregunta, después vamos a las preguntas de la gente, que hay unas cuantas ya acá escritas en el Q&A. Yo creo que parte de lo que a la gente le da miedo con las drogas, porque hay gente que te dice, no, bueno, pero fumar, si lo haces dentro de, no lo haces adelante de todo el mundo, no lo haces en un lugar, lo haces al aire libre, o no lo haces en un lugar público, te afecta solamente a vos. En cambio, las drogas puede ser que en un estado también como el alcohol, de ebriedad o de estar drogado, podés actuar de forma inconsciente lastimando a los demás. ¿Qué contestarías para un argumento como ese? Bueno, Digamos, en consecuencia debería prohibirse por eso. sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver, como bien lo decías, ¿no? Con el tipo de efectos incluso que produce cada una de las sustancias, ¿no? Sustancias psicoactivas. Sobre el tema del alcohol, a ver, o sea, vos lo ves, jueves, viernes, sábado, domingo, todo, o sea, podés tener cualquier momento de la semana a personas reuniéndose en un lugar puntual, llámese bar, boliche, lo que sea, plenamente alcoholizados, digamos, y no por eso yo voy a tener que ir a decirle, che, mira, esto se hace o esto no se hace. No me gusta que consumas o hacelo, ¿no? Yo creo que son puntos que por ahí tenemos que tener en cuenta. Y esto de fumar en público o no, a ver, ¿en qué termina perjudicando? O sea, yo creo que acá es un tema un poco más bien de salud personal, que cada uno tenga conciencia, ¿no? Yo creo en eso, como bien lo decías recién, el uso, el aspecto de la persuasión en este sentido, creo que tiene más que ver con un aspecto de la concientización, a diferencia de la imposición, ¿no? de cierta materia al respecto. Y ahora, fíjate, o sea, también depende mucho de lo que cada una de estas drogas te provoquen o te generen, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de cada una? O sea, si vos me decís que una persona va a, no sé, agarrar y alcoholizarse plenamente y va a salir a la calle manejando, bueno, probablemente esa persona, o sea, choque, provoque muertes, o esa persona, incluso muchas veces el alcohol te termina sacando de vos mismo, ¿no? Te termina sacando del eje de lo llamémoslo racional, si queremos en ese sentido. Ahora, y una persona incluso que consume alcohol, o una persona que, no sé, que se dedica a delinquir, por ejemplo, y sale a consumir, y sale y toma alcohol, bueno, puede probablemente esa persona terminar matándote porque no le importa nada, porque son otros los efectos que tiene el alcohol. Ahora, si esa misma persona se fuma un porro, ¿no? O consume marihuana, probablemente esa persona se quede dormida. Digamos, tiene mucho que ver con los efectos que tiene, esto lo hablamos también con Alejandro, ¿no? Parece algo cómico, pero digamos, tiene mucho que ver con los efectos que tiene cada una de las drogas, ¿no? Y a ver, y en esto por eso yo celebro mucho la obra, y además de la obra, la manera en la que lleva adelante esto Antonio Escotado, y lo ha llevado a lo largo de su vida, porque, digamos, para poder hablar de los efectos de las drogas o de cualquier sustancia psicoactiva, él lo que hizo fue probar cada una y contar cuál fue, digamos, el efecto que tuvo cada una de esas drogas en uno mismo, en sí mismo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con estos aspectos, ¿no? Incluso llevándolo al tema del cigarrillo, yo creo que hay mucha conciencia sobre eso. Y vos bien lo decías, o sea, María, vos recién lo decías, nunca te drogaste, tampoco te interesa consumir drogas, y por más que sea legal, o sea, si eso se legaliza, vos mañana yo creo que no vas a salir corriendo y decir, uy, bueno, ya que es legal, vamos a salir todos a comprar drogas. O sea, porque incluso si vos ahora querés conseguir drogas en un lugar donde es ilegal, lo podés hacer tranquila y perfectamente. O sea, eso es algo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y terminás teniendo acceso a drogas que no sabés la calidad que tienen, no sabés de dónde vienen, terminás pagando un precio X, y además, fíjate, el consumidor o el adicto, porque hay que diferenciar entre el consumidor y el adicto, el adicto termina pagando cualquier precio por eso, ¿no? Por poder acceder a un poco de droga, ¿no? Y volviendo un poco a ese aspecto que mencionabas al principio, el rol que tiene un poco el objetivismo o la filosofía, ¿no? de Ayn Rand sobre este tema puntual, claramente, ¿no? Ayn Rand decía muy bien que no aprobaba la prohibición, como bien vos lo decías, que debían ser vendidas abiertamente las drogas, que es un derecho del individuo a consumir las drogas, e incluso, como bien lo mencionabas, a cometer suicidio si quiere, porque es su propia vida. O
sea, cada uno, o sea, yo creo que esto es fundamental, no tenemos por qué ponernos a jugar o ponernos el sombrerito de los estatistas emocionales y decidir qué hacemos con la vida de los demás porque nos parece bien o nos parece mal. Yo veía también muchos comentarios, ¿no?, en redes sociales sobre que se dispararon a raíz de la promoción del evento de hoy. O sea, leía hoy uno de los comentarios que decían: conozco gente que su vida fue arruinada por las drogas, vos pretendés legalizarlo. A ver, ese argumento de conozco gente, me parece un argumento muy, muy básico, ¿no? Esto de conozco gente. ¿Qué significa conozco gente? O sea, estamos hablando de hechos y estamos hablando de números. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver, cuando nosotros hablamos de cuáles son los efectos de cada cosa, del consumo de una droga, no. A ver, la prohibición, esto es algo claro en el mundo y en América Latina, la prohibición genera más daño que el consumo. Creo que en esto es importante cruzar de ese rojo al verde, ¿no? Esa conducta que no tiene por qué estar penada y además que no es inmoral. O sea, yo no lo veo como algo inmoral. No es inmoral consumir una sustancia, consumir, no sé, alcohol, droga, cigarrillo, una hamburguesa, Coca-Cola, lo que te dé la gana, ¿no? ¿Por qué tiene digamos, por qué tenemos que ponernos a jugar sobre la moralidad o la inmoralidad de las cosas, ¿no? Y a ver, insisto, hay mucha gente a la que hoy en día no se le está permitiendo, por culpa de toda esta legislación que se hace en contra de las drogas, precisamente, puntualmente, o haciendo hincapié en el cannabis, hay mucha gente a la que no se le permite acceder a tratamientos con cannabis que son aliviadores, que le hacen bien, que los ayudan a superar una enfermedad, como bien decíamos recién. Y esto lo encabezan los prohibicionistas, o muchas veces los conservadores, o esa derecha con ese argumento de lo moral, insisto, digamos, de lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer o lo que no. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental también tener en cuenta que, digamos, el contexto, ¿no? Porque también es muy diferente. Yo por ahí, a diferencia tuya, creo que uno sí puede hacer juicio moral, pero eso no significa que te podés involucrar en la vida de los demás. Exacto, o sea, vos vas a imponer tu moralidad a otra cosa. No podés poner en la misma bolsa a alguien que cada tanto se fuma un porro para relajarse o que usa cannabis para mejorar su situación de salud o lo que fuera, a alguien que vive completamente en las nubes todo el día y que de alguna manera también le complica la vida a todos los que tiene el resto y se complica su propia vida. Es decir, yo creo que todas las situaciones también tienen que medirse en el contexto de esa persona, y de todas maneras, aunque nos parezca bien o mal, tiene la persona completamente derecho a hacer uso de su vida. Te puede parecer bien o mal, exacto, pero vos no, digamos, como ser humano no tenés el derecho a imponerle cómo tiene que vivir esa otra persona o qué tiene que hacer esa persona, con lo que consume, con su orientación sexual, con lo que hace con su vida. Digamos, yo creo que esos son un poco los puntos que como libertarios no tenemos que tener en cuenta, María. Creo que es totalmente cierto lo que decís. Anto, tenemos como 30 preguntas, así que no vamos a llegar. Si nos podemos extender 15 o 20 minutos más, ¿tenés tiempo? Tengo hasta las y 5 porque entro a otro Zoom. Entonces, voy a tratar de seleccionar las mejores preguntas. Dale. Y te pido que las respondas en medio minuto. Dale. A ver, acá Gustavo pregunta, ¿cómo golpeó el negocio del narcotráfico el COVID-19? ¿Se puede optar, por ejemplo, con legalización de la marihuana para afrontar la crisis económica post-COVID? Bueno, vos sabés que yo creo que eso es un buen tema, un buen aspecto, ¿no? Creo que sería un gran empuje para la economía empezar a pensar en estos términos, en términos de legalizar las drogas, ¿no? A ver, insisto, al menos en el caso del cannabis, si queremos para ir empezando, ¿no? Porque creo que también es un proceso que tenemos que ir dándolo, al menos en América Latina o en Argentina, ir poniendo el tema sobre la mesa. A ver, legalizar el cannabis te controlaría la sustancia, reduce el daño, debilita ese mercado negro del que hablaban recién, rebaja la delincuencia, recaudarían al menos, ¿no? una buena cantidad de dinero, ¿no? En impuestos, incluso si querés pensarlo, si se va a pensar en una legislación por ese sentido, que yo no estoy a favor, digamos, no estoy a favor de que se le ponga impuesto a nada, pero con todo el estatismo que hay en América Latina, sabemos que si se va a pensar en una legislación, seguramente lo hagan por ahí. Además, te crearía un montón de puestos de trabajo, ¿no? La apertura de nuevas
nuevas empresas, elimina el estigma que hay sobre la idea del consumo de las drogas, recién lo decíamos, aliviaría a muchos enfermos, a miles de enfermos, a personas que hoy son perseguidas por simplemente cultivar en su casa, ¿no? O por tener algo en su bolsillo simplemente, y además, lo fundamental, garantizaría los derechos civiles y la libertad individual de los individuos, ¿no? Pero sí, yo creo que sería un gran mecanismo y un motor. Fíjate que incluso lo decíamos recién, o sea, Manuel Belgrano lo pensó como un proyecto político, económico, incluso para recurrir a la plantación de la planta del cannabis, bueno, en su momento, ¿no? Para lo que iba a ser el suelo argentino. Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que sería un gran empuje para cualquier economía que apueste por este tipo de cuestiones. Siempre, digamos, cuando uno le quita el negocio al narcotráfico, o le quita el negocio a todos los que están dispuestos a violar la ley, las personas honestas y las personas que están dispuestas a ofrecer cosas en el mercado, ¿no? O entender la esencia del mercado, terminan generando grandes beneficios para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y pensar también en los consumidores, no solamente en los productores, siempre digo, lo que se ve y lo que no se ve son dos aspectos que hay que tener en cuenta. Gracias, Santo. Acá Michelle dice, hola Antonella, mi pregunta es la siguiente. En caso de legalizar las drogas, ¿cuáles serían las medidas que se tendrían que tomar en caso de existir un despunte o un fuerte consumo de las mismas? Es decir, ¿los gobiernos deberían seguir con campañas antidroga a pesar que éstas sean legales? ¿Piensas que es indispensable que la gente esté informada antes de consumir y que a partir de allí tome su decisión racionalmente? Yo creo que en esto hay que recurrir mucho a la información, a la concientización, creo mucho en la iniciativa privada, en organizaciones o fundaciones incluso que se dediquen y se destinen precisamente a la difusión de mostrar tal vez los aspectos que puede tener el consumo de drogas, como así pasa también con el consumo del alcohol, del cigarrillo. Creo que en estas décadas nos hemos dado cuenta de la baja que ha existido en el consumo, al menos del cigarrillo, por ejemplo, en la concientización que se ha generado sobre digamos, las consecuencias perjudiciales que puede tener consumir, no sé, tabaco o alcohol incluso para la salud de uno mismo. Yo sí creo mucho en recurrir a la información, a la concientización, y creo que son aspectos que sí tenemos que empezar a tener en cuenta. Ahora, no creo, digamos, que un gobierno se tenga que poner la capa o el sombrero de papá gobierno y venir a cuidarte. Y volviendo a lo que decíamos recién, digamos, cuando vos legalizás, no hay datos o hechos, o digamos, no hay datos empíricos que nos muestren que la tendencia es que crezca el nivel de consumo de la droga. Es totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. Insisto, en el caso de Portugal, veamos de cerca el caso de Portugal. Hace 20 años que apostaron por, digamos, despenalizar todas, absolutamente todas las drogas, desde la marihuana, la cocaína, la heroína, lo que sea, y ha bajado sustancialmente, enormemente, el consumo de drogas en el país. No, creo que tiene mucho que ver con eso, quitar el estigma que hay sobre estas cuestiones y generar concientización al respecto, pero no venir a ponerse digamos, el sombrero del estatista moral y decirnos qué consumir o qué no. César pregunta, ¿hay algún interés de los gobiernos al no querer legalizar las drogas? Al tener de ejemplo lo que fue la prohibición del alcohol hasta que se legalizó. Las muertes deben haber dejado un porcentaje muy alto. Bueno, básicamente si los gobiernos pensás que hay algún interés detrás, por lo cual no legalizan las drogas. Sí, claro, eso pasa mucho, y en América Latina sobre todo, ¿no? Donde muchos de estos gobiernos, digamos, sacan provecho de que la legislación y la prohibición esté a favor de ellos, ¿no? A favor incluso del narcotráfico, y acá me refiero a lo que hablamos recién en el principio de la conversación, o sea, cómo muchas campañas muchas campañas políticas de este socialismo del siglo XXI han sido financiadas, y muchos de estos gobiernos son financiados por el narcotráfico, o incluso forman parte, los carteles de droga forman parte de las mismas redes de estos regímenes, ¿no? Como es el caso de Venezuela, que tiene un propio cartel de drogas dentro de las Fuerzas Armadas, el famoso cartel de los soles, ¿no? Que se inaugura ya por el 92 en Venezuela, ¿no? Creo que son aspectos que tenemos que tener en cuenta.
a ver, que un país con un sistema, un régimen como el de Venezuela, tenga su propio cartel de drogas y tenga conexión y un nexo directo, ¿no? Una alianza directa que la encabezó en su momento Hugo Chávez, no solamente Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello, de Tarek El Aissami, que hoy son las grandes cabezas de todo ese régimen narcocriminal, pero unas alianzas que encabezó en su momento Hugo Chávez con el aval de Fidel Castro en América Latina, alianzas con la FARC y con el ELN, las guerrillas marxistas y narcotraficantes de Colombia, ¿no? Creo que son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, y claro, sí, sin duda, yo creo que hay mucho interés por parte de muchos gobiernos en insistir en que esto siga estando prohibido, como también les sirve que la aportación o el porte de armas esté también limitado o prohibido, digamos, los gobiernos quieren todo el negocio para ellos mismos, y quieren que vos estés desarmado, y quieren hacer, digamos, lo que a ellos les sirve y lo que les conviene para poder mantenerse en el poder, y hacer del poder o de la política un negocio personal, ¿no? Gracias, Anton. Nos quedan últimas dos para respetar todos los tiempos. Rafa pregunta, ¿se sabe cómo fue el proceso entre la ilegalidad y la legalidad en países como Portugal? ¿De quiénes y bajo qué argumentos hubo oposición a la legalidad? Y porque, sí, básicamente eso. Bueno, el tema de Portugal empieza, por supuesto, a partir de los 90, un poco antes incluso, donde se ve precisamente a lo largo de toda América Latina, incluso con una Organización Mundial de la Salud y con una comunidad internacional que en su momento vio con muy malos ojos el ejemplo de Portugal, el caso de Portugal, y de los médicos que también encabezaron esta reforma de política pública muy importante que se hizo en Portugal, donde tenían a todo el mundo en contra, prácticamente a todo el mundo en contra, y todos le decían que no, que eso estaba mal, también en pleno momento, también con esta guerra contra las drogas, ¿no? que ya lo hablamos al principio, en los 70, ya encabezada en los Estados Unidos por Nixon, comenzada, ¿no? En su momento, y bueno, también que tenía todo su gran trayecto, su trayectoria, incluso con lo que fue el tema del alcohol y la famosa ley seca de los años 20, también en los Estados Unidos, o sea, casos de prohibición tras prohibición, pero en su momento fue muy mal vista, y bueno, una vez que se implementó y una vez que se apostó por la despenalización absoluta de todas las drogas, digamos, se comprendió que los resultados fueron buenos, ¿no? Y que los resultados mostraban, como bien decíamos en los números recientemente, mostraron muy buenos resultados, y hoy el mundo finalmente se está dando cuenta de esto y está poniendo los ojos sobre esto. Ahora, cuando lo pensamos tal vez en el caso de los Países Bajos, ¿no? Un ejemplo, Holanda, el caso de Holanda, que es bien reconocida por la política esta respecto de las drogas, pero yo creo que sin embargo, digamos, muchas personas no están al tanto o no saben que en realidad en los Países Bajos las drogas son bastante ilegales, ¿no? Creo que es importante también conocer cuál es la política sobre las drogas en estos lugares. En Holanda están, digamos, prohibidas las drogas. Es ilegal producir, poseer, vender, importar, exportar. Sin embargo, el gobierno diseña esta política de drogas que permite a las personas fumar cannabis, ¿no? Siguiendo unas condiciones estrictas, bien puntuales, y están estos famosos coffee shops que son los que están autorizados para vender drogas blandas, y siempre en cantidades, digamos, de no más de 5 gramos de cannabis por persona, ¿no? Al menos en ese aspecto, pero yo creo que son muchos los casos que tenemos que tener en cuenta. Yo creo mucho en el caso al menos hasta ahora, en el ejemplo de Portugal. El caso de Uruguay es un caso que a mí la verdad que no me gusta, no me llama la atención para nada, y que incluso uno no lo termina de comprender, ¿no? Esto mismo lo dice Antonio Escotado, y lo dijo él cuando visitó, cuando estuvo en Montevideo, cuando estuvo en Uruguay, que no terminaba de comprender qué era ese experimento que se había hecho en Uruguay, ¿no? Donde, digamos, sí, a ver, legalización, pero digamos, termina siendo un monopolio prácticamente por parte del gobierno, que es el que puede, digamos, comerciar y hacer o venderte la droga, y además con una cantidad también muy baja de THC, ¿no? Los cannabinoides de los que estábamos hablando recién. Creo que son aspectos que tenemos que tener en cuenta, pero claro, hoy el mundo finalmente está poniendo los ojos y se está dando cuenta que el caso de Portugal ha sido un éxito. Hay muchas investigaciones al respecto. Yo siempre recomiendo hacer seguimiento al menos al caso de Portugal. Anton, me queda una última que no puedo dejar pasar porque creo que es importante. Pablo, la voy a cortar un poquito, puedo hacerte un comentario.
súper interesante, pero básicamente la pregunta es, a ver, en una situación de legalización y respeto de las libertades individuales, ¿el Estado debe seguir gastando las fortunas que se gastan asistiendo a quienes caen en una adicción? ¿O así como somos libres de elegir, también debemos hacernos cargos de la decisión de consumir y sus consecuencias? Sí, totalmente por la segunda parte. Como uno es libre de elegir, tiene que hacerse cargo de las consecuencias y tiene que ser responsable de eso, ¿no? La libertad siempre va de la mano de la responsabilidad, creo que es algo fundamental, ¿no? Creo que estos sí son aspectos importantes a tener en cuenta. Yo no creo que el Estado tenga que seguir en ese... bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna enfermedad o ninguna cuestión, ¿no? Yo apuesto mucho siempre a no tener que necesitar y a no tener que creer o pensar que el Estado tiene que estar para esas cosas. A ver, digamos, el Estado no tiene por qué ser médico, el Estado no tiene por qué ser profesor, el Estado no tiene por qué venir a ponerse el gorrito de policía emocional o de policía químico. Yo hay cosas, digamos, que creo que se le ha salido de las manos al menos a América Latina y creo que en buena parte también al mundo, cuáles son y cuáles no deben ser los roles del Estado, ¿no? Creo que se han pasado los límites bastante en eso, María. Podemos hacer un webinario sobre cuál es el verdadero rol del Estado. Ciertamente. Nosotras que por lo menos no somos anarcocapitalistas. Eso. Mauri Ayar de acá recomienda a todos un documental de Netflix que se llama The Greener Grass, el pasto más verde para todos. Así que bueno, hemos llegado al tiempo, lamento para aquellos que han mandado preguntas si no hemos tenido tiempo, pero seguramente vamos a continuar con este tema que está bastante en todas las redes y la gente quiere saber de qué se trata. Así que muchísimas gracias a toda la audiencia, que tuvimos llena la sala completa y seguramente unos cuantos seguidores más por Facebook Live. Vamos a subir esta charla también al YouTube del canal de la Ayn Rand Center Latinoamérica. Antonella, vuelven a preguntar, no es mi hermana, me halaga que digan esa, casi podría ser la madre, así que somos algo así como soy la tía postiza. Siempre lo aclaramos, siempre lo tenemos que aclarar, pero bueno, claro, somos grandes amigas. Somos liberales y amigas, así que te agradezco enormemente por tu tiempo, muy buena tu charla, así que bueno, es un placer que colabores acá con el Ayn Rand Center y contar también con el Ayn Rand Center para cualquier iniciativa que lleves a cabo. Bueno, muchas gracias, María. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo y gracias, por supuesto, por la dedicación y por todo el trabajo que haces para difundir estas ideas importantísimas a lo largo de América Latina. Así que un abrazo enorme para vos, para Nixon, que también está ahí acompañándote, y para el resto de los participantes que se sumaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Nixon, que andas por ahí. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Gracias.